Bueno, voy a empezar primero con esta frase que es un tipo BIM, que de hecho está a favor de la legalización del aborto y dice: no estás a favor de algo hasta que lo necesitas. Primero, ¿por qué el aborto es un derecho de la mujer? Porque ella decide qué hacer con su cuerpo y decide qué hacer con su vida reproductiva. La libertad reproductiva implica también el derecho al aborto en las mujeres de cualquier nivel socioeconómico, incluso aunque el aborto sea ilegal. Sin embargo, la mujer que tiene un alto nivel económico tiene la posibilidad de acudir a los mejores doctores que están preparados, a clínicas seguras, con los mejores recursos, etc. Sin embargo, las mujeres con escasos recursos se ven obligadas a decidir entre tener un hijo no deseado o ir a clínicas donde obviamente ellas se tienen que ajustar a sus recursos y poner su vida en riesgo. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, cerca de 78,000 mujeres cada año mueren por abortos inseguros. Bueno, esta gráfica es por tasa de aborto, por edad alcanzada y número de abortos por cada 1,000 mujeres en cada grupo de edad en 2009. La gráfica representa que entre 15 y 19 años son mujeres que, bueno, no son mujeres ni siquiera, son realmente adolescentes, niñas, en las que tienen miedo a ser descubiertas por sus padres. Entonces, principalmente lo que tienen ellas es una guerra psicológica en ellas mismas, ¿no? Entre decidir si le digo a mis padres o si no les digo y mejor me hago el aborto por mis propios medios. No están preparadas psicológicamente. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos escuchado la frase de una niña está criando a otra niña, ¿no? Esto realmente ni siquiera es saludable ni para el pequeño ni para la mujer. Entre 20 y 24 años son mujeres que mayormente están trabajando o están en las universidades, y el hecho de estar embarazadas por cualquier situación ven como paradas, ven frustradas sus metas profesionales, en este caso podría llamarse, además de que tampoco no cuentan con un nivel económico suficiente como para poder mantenerse ellas y poder mantener a un niño. De 25 a 29 también son mujeres que probablemente ya terminaron las universidades o están trabajando y pueden perder su trabajo o una oportunidad laboral por verse embarazadas, y tampoco probablemente no cuentan con los recursos suficientes para cuidar a un niño. De 30 a 34 años, vamos a suponer que ya son mujeres que, no sé, están casadas o que ya tienen otros hijos. El hecho de estar casada, según la ley, dice que aunque no sea de tu consentimiento, puedes estar casada, pero si no es de tu consentimiento, no está bien, puedes llegar al aborto. O pueden ser que sean madres que ya tienen un niño y que se ven por algún descuido, ven que están otra vez embarazadas y entonces tampoco pueden tener la posibilidad de mantener a otro pequeño más. De 35 a 39 son mujeres que, bueno, ya están en cierta edad donde probablemente tengan hijos. Sabemos que la mujer llega a esta etapa en la que no es conveniente tener bebés, no es conveniente estar embarazada, porque los niños pueden venir con malformaciones, además de que pones en riesgo la vida de la madre. Y de 40 a 44 años, son mujeres que ponen en peligro su vida, ¿no? Pueden llegar a morir si deciden continuar con estos embarazos. Esta es una imagen que encontré que dice: mexicanas que abortan, casi 100 mexicanas han abortado desde la prohibición del aborto en el DF. Lo demás son, como situaciones por las cuales abortan. Dice: de cada 10 mujeres, 2 que abortan son estudiantes, 2 son amas de casa, 2 son empleadas. La mitad están casadas a la unión libre. Apenas 56% tienen estudios de preparatoria o de universidad. 83% son católicas. Son varias razones. Por último, quiero decir los 9 motivos para despenalizar el aborto. El primero es que el aborto salva vidas, tanto de la madre como del pequeño, porque no sabemos en qué circunstancias el pequeño va a vivir. El segundo es: las mujeres abortan independientemente de las leyes. Si una mujer decide abortar, no le importa si está penado o no está penado, ella lo va a hacer. Obliga a las mujeres contra su voluntad
¿A qué me refiero esto? Es que obliga a las mujeres contra su voluntad a tener niños que no son deseados. Se escucha feo, pero es la verdad. Y nuevamente prohíbe, es una violación a sus derechos, a los derechos de reproductividad. En caso de embarazos en adolescentes, bueno, la niña tiene que tomar una decisión, ¿no?, que es la más íntima que una mujer puede llegar a tener, porque al fin y al cabo es su vida. Y las pequeñas ven frustradas sus metas tal vez profesionales. La mujer no debe ser estigmatizada por tomar una decisión que le afecta directa y principalmente a ella. La penalización del aborto no supone una reducción en la tasa de abortos ilegales. El aborto realizado por personal no especializado y en condiciones insalubres conlleva a problemas de salud o a la muerte. Todas las mujeres tienen los mismos derechos independientemente de su estatus económico, es lo que les mencionaba. Y por último, las mujeres tienen derecho a decidir por su propio cuerpo. Para terminar, esta frase de Red Chilena contra la Violencia de las Mujeres que dice: sexo cuando deseo y embarazo cuando decido. Diez minutos a partir de ahora. Muy buenos días, compañeros. En primer lugar, quiero agradecer este espacio que me brindan para poder expresar mi postura acerca de un tema tan importante como es el aborto. Y es que sin duda alguna el aborto ha sido, es y seguirá siendo evidentemente un tema de mucha polémica, porque esto es derivado de las diferentes opiniones que existen en torno a la misma, lo cual ha generado que ningún sector de la sociedad se llegue realmente a un acuerdo sobre la realidad del aborto. Ahora, yo represento a la postura que está en contra del aborto. Sin embargo, sé de los países europeos y latinoamericanos los cuales han decidido aprobar el aborto, pero lo han hecho bajo tres premisas. La primera: si el feto, bueno, yo me voy a referir al feto como bebé, representa un riesgo para la vida de la madre. Segundo, si el feto presenta malformaciones que le van a impedir vivir una vida plena. Tercero, si el bebé es concebido por violación. Y bajo estos tres premisas yo no tengo nada que objetar realmente, porque al final son situaciones en las cuales la madre no carga con ninguna responsabilidad y son situaciones ajenas a su misma voluntad. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que en algunas ocasiones la madre decide tener al bebé pese a estos riesgos. Ahora bien, yo voy a presentar 5 argumentos por los cuales yo estoy en contra del aborto. Y donde yo realmente estoy en contra del aborto es cuando un bebé es concebido por la irresponsabilidad y por la falta de imprudencia de los padres. Es decir, cuando ese bebé es concebido solamente por los deseos carnales o los deseos pasionales de un ser humano. Y es aquí donde el bebé no carga con responsabilidad alguna y tiene todo el derecho de vivir una vida plena. Ahora, el primer argumento, ¿cuál es? Son las consecuencias físicas y psicológicas. Y esto, a través de mi investigación, encontré que la Real Academia de Obstetricia de Inglaterra informa que incluso cuando se haga en el marco de la ilegalidad o legalidad, o que se haga de forma segura o insegura, la madre sí está propensa a sufrir tanto consecuencias psicológicas, físicas y emocionales. Y aquí algunas. Entre las complicaciones físicas del aborto en la mujer están las infecciones, las hemorragias, las complicaciones debido a la anestesia, las embolias pulmonares o de líquido amniótico, así como las perforaciones, laceraciones o desgarro del útero. Y según estadísticas que la Real Academia nos proporciona, dice que un 10% se estima el riesgo inmediato de dichas complicaciones, pero las complicaciones a largo plazo está entre el 20 y el 50%. Ahora, también la Real Academia nos ha informado que las probabilidades psiquiátricas graves y permanentes después de un aborto pueden alcanzar hasta el 59%. Esto es una cifra alarmante porque más de la mitad de las madres van a sufrir de estas consecuencias, incluso cuando lo hagan en el marco de la legalidad. Efectos y emociones como cuáles: llanto, insomnio, pérdida de apetito, pérdida de peso, agotamiento, cagar constantemente, nerviosismo. Y efectos psicológicos como la culpabilidad, impulsos suicidas, sensación de pérdida, insatisfacción, sentimiento de luto, pesar y remordimiento. Entonces, derivado de esto, no podemos considerar el aborto como una solución viable, cuando lo ideal sería que los padres se hicieran responsables de un error que ellos cometieron.
Ahora, el segundo argumento que yo sostengo es, no es algo constitucional. Aplicado al caso de México, tenemos que en el artículo 4 y en el artículo 14, el Estado mexicano tiene la obligación de ver por la salud y por el derecho a la vida que tienen todos los mexicanos. Y eso incluye a un ser que está siendo gestado, a un ser que tiene 21 cromosomas y que en automático se convierte en un ser humano. Ahora, mi tercer argumento es, no respeta los derechos humanos, y esto no me lo invento yo, realmente esto está establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que incluso esto ha sido adoptado por la misma Organización Internacional de las Naciones Unidas. Y bueno, ¿qué es lo que dice realmente? Dice, la libertad, la justicia, la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Este es el primer punto del preámbulo. Segundo, todos los humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Este es el artículo primero. Después, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Y eso está contemplado en el artículo tercero. Entonces, derivado de esto, no podemos decir que el aborto es un logro de la sociedad. No podemos decir que el aborto representa modernidad. ¿Por qué? Porque en base a eso estaríamos justificando el homicidio de seres indefensos, los cuales tienen todo el derecho para vivir, y esto convierte a la modernidad como algo injustificable. O sea, a costa de homicidios de bebés inocentes, no se me hace algo lógico. Ahora, el cuarto, no es europeo. ¿Qué quiero decir con que no es europeo? Continuamente se nos plantan en la cara ejemplos de países europeos, tales como lo son Alemania, Holanda, Francia, Bélgica, Austria, que están legislativamente más avanzados, que han superado el problema del aborto y que ahora son sociedades felices y sin complejos. Pero ¿qué es lo que realmente no sabemos? Lo que nos ocultan es que estos países están reduciendo notablemente la tasa de abortos, pero no es precisamente porque sean leyes más permisivas, sino porque también ahora están legislando a favor de la prevención, la información y la asistencia. Por ejemplo, en el caso de Holanda, dice que debe haber una notificación a los padres si una menor quiere abortar, supervisión de clínicas, espera de 24 horas, información obligatoria de alternativas, y que los pacientes deberán saber que pueden ver el feto por imagen ultrasónica y escuchar el latido del corazón. Y esto es muy importante porque en muchos casos la madre está propensa a consejo psicológico. ¿Qué quiere decir? Se le consulta si realmente quiere o no abortar al bebé. Y es impresionante porque en algunos casos la madre, pese a todas estas condiciones, decide tener el bebé, lo cual es algo realmente muy respetable. Ahora, voy directo a mi conclusión. Retomo lo que dije en mi tercer argumento. No podemos hablar del aborto como un logro de la sociedad, pues si esto significa cometer homicidio a seres inocentes para avanzar como sociedad, perdónenme compañeros, pero entonces estamos viviendo en una porquería de sociedad. Porque ¿hasta qué punto vamos a justificar el homicidio de niños que tienen todo el derecho de vivir, justificando solamente la modernidad? Creo que en lugar de avanzar como sociedad estamos retrocediendo. ¿Por qué? Porque como humanidad deberíamos protegernos unos a los otros, no matarnos entre nosotros mismos. Y eso es todo. Gracias. Diana, 5 minutos. Bueno, primero que nada, tomando el hecho de que mencionas que el aborto es un homicidio, el aborto no es considerado homicidio porque el feto todavía no es una persona. Y como tú dijiste, bueno, porque en el Código Civil no menciona, ¿no? Por esto el aborto lleva ese nombre, aborto, si no entonces sería homicidio. El aborto no se le puede considerar homicidio a la interrupción de apenas un conjunto de células, por lo que ahora sabemos en la ley. El aborto es el único delito que tiene consecuencias si se comete o no. Por ejemplo, si tú no cometes homicidio, no te pasa nada. Si tú no dañas propiedad ajena, no te pasa nada. ¿Pero qué? Si tú decides tener hijo, estás atada a ser madre. Y si no quieres tenerlos, estás también atada a la privacidad de la libertad y el riesgo de poner tu vida en peligro. Ferrajoli dice, se trata de un derecho que es fundamental y exclusivamente de las mujeres, la autodeterminación de la mujer en orden de la operación de convertirse en madre, porque cualquier decisión heterogénea justificada por intereses extraños a las mujeres equivale a una lesión del segundo grado imperativo kantiano, según el cual dice, ninguna persona debe ser tratada como medio o instrumento para fines no propios, sino solo con el fin en sí mismo. A diferencia de cualquier otra prohibición legal,
La prohibición del aborto equivale a una obligación, al de convertirse en madre, soportar el embarazo, parir, criar un hijo y todo lo que conlleva. Hablaste del artículo 4, el artículo 4 de la Constitución dice sobre la descendencia de las personas, de descendencia de la persona. Sí, dice que tú tienes que estar obligado a tener un testamento y todo lo demás, pero tampoco el artículo 4 no te prohíbe el no querer tener una descendencia. En el marco internacional legal y en la Constitución se establece que las mujeres tienen el derecho de decidir por su propio cuerpo. Entonces, ¿por qué en México, bueno, excepción, no es una excepción porque no está del todo bien, en el DF puedes hacerlo? ¿Por qué las mujeres no tienen el derecho humano? ¿Y por qué el aborto, si es una decisión propia, tiene que verse involucrado con el Estado? Por ejemplo, el Tribunal Constitucional Español menciona: la decisión de la mujer de llevar a cabo debe ser inmune a cualquier tipo de regulación estatal. En virtud de la interrupción del embarazo, es la decisión más íntima y personal que una mujer puede pasar en toda su vida. Y justamente por esto, el Estado no debe interferir en la decisión, imponiéndole a las mujeres normas basadas en creencias metafísicas acerca del sentido de la existencia o el valor humano de la vida, o el valor de la vida humana que ellos puedan o no compartir. En el artículo primero habla sobre la libertad de las personas y esto incluye la opinión. Aquí la opinión es acerca de abortar o no, por lo cual no puedes juzgar a alguien por querer realizarlo tampoco. En este caso estarías también interviniendo en su libertad y en sus ideales. En nuestro país los derechos reproductivos son derechos universales, es decir, que nos corresponde a todos y todas las mexicanos, vivas donde vivas, hables la lengua en el que hables. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el marco de los derechos reproductivos de todas las personas que habitan en el país, dice el derecho a elegir el número de hijos y hijas que deseas tener. Nos habla del derecho que tenemos de tener o preferir no tener hijos, de tener 2 o 3 o los que tú quieras, y tampoco no existe una ley que te lo prohíba. Tampoco podemos decir que tener el bebé es una buena idea y después darle una adopción, porque no sabemos con qué problemas estos bebés van a tener, tanto de la madre, los problemas psicológicos de la madre como los del niño, porque la madre también presenta, imagínate, llevar 9 meses en tu panza a un niño al que dices, la verdad no quiero, ok, dices, lo tengo, lo llevo a una casa hogar, pero no sabes en qué situaciones va a vivir este niño en esas casas hogares, sobre todo cuando el Estado no detiene los recursos suficientes para que los niños puedan vivir correctamente. Y cuando dentro de las propias instituciones hay un desvío de fondos increíble. Bueno, para terminar, que no me da tiempo de todo, por último, creo que lamentablemente la sociedad es hipócrita y quiero que reflexionen esto, porque rechazan el aborto, pero también todavía atacan a la madre, a la persona que es madre soltera. Y suena muy poco creíble y tal vez muchos no estén de acuerdo conmigo en este punto, pero es realidad. No apoyan el aborto, pero tampoco piensan en adoptar a un niño que no es suyo, cuando pueden tener la posibilidad de tenerlos. Gracias. 5 minutos. Bueno, se me hacen interesantes los argumentos que presenta. Mencionaste algo acerca de que el aborto es considerado como una interrupción, pero ¿qué entendemos realmente por interrupción? El concepto de interrupción es que después de un determinado tiempo se puede reanudar, y el aborto no es eso. El aborto no se puede considerar interrupción porque matas directamente a un ser vivo, entonces no creo que sea posible revivir a ese ser vivo para que después siga con su gestación. Eso es imposible. Ahora, sí, la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, de eso nadie tiene objeción y de eso nadie tiene duda, y es algo muy cierto. Pero ¿hasta qué punto podemos considerar a un bebé, a un feto, como un ser humano? Y esto es algo muy importante porque hay estudios que demuestran que, bueno, la mayoría de los doctores no han llegado a un acuerdo a partir de cuándo se puede considerar a un feto como ya un ser humano. Algunos dicen que a partir de la primera semana, otros dicen que a partir de la 14ª, etc. Sin embargo, aquí hay que tomar algo muy en cuenta. Cuando se concibe a un cigoto,
este ya tiene 21 cromosomas, como lo dije. Y si ya tiene 21 cromosomas, esto quiere decir que ya tiene un código genético independientemente al de la madre. Como tal, se le puede considerar a partir de ese momento como un ser vivo, objeto de derecho. Ahora, sí, hablé sobre el artículo 4, pero que dice que menciona sobre proteger la salud del mexicano, pero también mencioné el artículo 14, que dice que la vida es un derecho. Entonces, eso no puede ser denegado por nadie. Incluso si llegamos al tal punto de que la mujer aborte, se estaría cometiendo homicidio. Incluso el mismo Estado se estaría contradiciendo si aprueba el aborto de manera general. Ahora, al principio de mi exposición manejé que efectivamente yo no tengo nada que objetar si la madre tiene que abortar por razones médicas. Digo, es algo ajeno a su voluntad, realmente. Pero donde sigo insistiendo es en el aborto cuando el bebé es concebido por la irresponsabilidad de los padres. Porque no es posible, en pleno siglo XXI. Algunos se justifican con la falta de información. Si vivimos en pleno siglo XXI, creo que la información es más accesible que en años anteriores. Y como tal, eso ya no puede ser una justificación para cometer homicidio a un ser vivo. Y bueno, yo no soy estudiante de Derecho, pero sé de algunos derechos básicos, son los derechos naturales a los cuales todos nosotros somos objetos, y ese derecho primordial es el de la vida. Entonces, si un bebé no presenta ninguna dificultad y ninguna imposibilidad para vivir una vida plena, no veo por qué debería cometerse un homicidio, en este caso, pues el aborto. Ahora, es muy difícil decir que realmente el concepto del aborto es visto de la misma manera en Europa como en Latinoamérica, porque evidentemente el contexto es muy diferente. ¿Por qué? En Europa tienen una mente más liberal, a excepción de España. Tienen un sentido más amplio de la responsabilidad. En Latinoamérica, no tanto. La mayoría de los países americanos impera una mentalidad de irresponsabilidad. ¿Y qué quiero decir con eso? Si yo paso por un problema, busco la salida fácil, quitar un peso de encima. Y en muchos casos el aborto se presenta como esa opción más viable. Ahora, si nosotros decidimos aprobar el aborto de forma generalizada, al menos en Latinoamérica, eso no va a reducir las tasas del aborto. Al contrario, yo creo que eso lo va a aumentar. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo el Estado no cumple su función de legislar por la prevención, la información y la asistencia. Entonces, eso tiene mucho que ver en la forma en cómo se va a desarrollar la aprobación del aborto. Y eso es todo lo que tengo que decir.